Hoy vamos a hacer una inversión en un material que como poco es intenso. Un poco, sí. Se trata del libro Una revelación divina del infierno, de Mary Kay Baxter. La premisa, es contundente. Mucho. La autora asegura que en 1976 Jesús la visitó durante 40 noches seguidas para guiarla en un viaje a través del infierno. Y con un objetivo muy claro, que ella pudiera dar testimonio de que el infierno es real. Exacto. Nuestra tarea hoy es analizar esa visión, desentrañar la estructura que describe y entender el mensaje que quiere lanzar. Es un viaje a una cosmología muy particular y detallada. Y con un sentido de la urgencia que la propia portada deja claro. Queda muy poco tiempo. Sí. Y ojo, que aquí es crucial entender una cosa, que el libro deja clarísima desde el principio. A ver, esto no va de un sueño o una visión etérea. La autora insiste en que fue una experiencia literal, un viaje extracorporal. O sea, no es una metáfora. Para nada. De hecho, ella pone en boca de Jesús estas palabras: «Tu alma será sacada de tu cuerpo por mí, el Señor Jesucristo, y transmitida al infierno». ¡Qué fuerte! Todo el relato se enmarca en esa literalidad. Y el propósito, declarado sin rodeos, es evangelístico. Que la gente lea esto y, como dice el libro, muchos se arrepientan de sus malos caminos antes que sea muy tarde. Es un texto diseñado para sacudir conciencias, Totalmente. Entendido el propósito. Pero vayamos al viaje en sí. ¿Cómo se representa ese primer paso hacia el infierno? Porque imagino que no es simplemente aparecer allí. No. La descripción es muy sensorial y bastante gráfica. ¿Qué sensaciones, qué imágenes usa? Pues cuenta que al salir de su casa junto a Jesús, ve la tierra desde arriba y observa cómo de ella surgen unos embudos gigantescos y sucios. ¿Embudos? Sí, como túneles oscuros que giran sin parar. Y al entrar en uno de ellos, la experiencia es un asalto a los sentidos. Habla de un olor insoportable, una mezcla de... Carne en descomposición, creo que leí. Eso, y algo peor, algo que no puede ni describir. A eso se suman los gritos, un coro incesante de desesperación y la presencia constante de serpientes y criaturas demoníacas por todas partes. Es decir, que desde el primer segundo te sumerge en una atmósfera de puro horror. Y menciona algo clave sobre los sentidos, ¿no? Que no se pierden. Exacto, y ese es un punto fundamental de toda su teología del infierno. Ella recalca que allí se conservan todos los sentidos, pero amplificados para el tormento. Se oye, se ve, se huele. Se siente el dolor con una intensidad inimaginable. No es un estado de aniquilación o inconsciencia, sino de hiperconsciencia. Y esa hiperconciencia es lo que hace que la estructura del infierno que describe sea tan aterradora. Justo. Y hablando de estructura, has mencionado que no es un simple caos. El libro le da una forma, una especie de geografía. Eso es fascinante. Sí, es una de las partes más singulares de la visión. El infierno no es un pozo sin fondo y sin orden. Se le atribuye una anatomía casi humana. ¿Cómo que humana? Habla de la pierna izquierda, la pierna derecha, el vientre, el corazón y las quijadas del infierno. Vaya imagen. Cada una de estas partes es una sección distinta, con funciones y tipos de almas y tormentos específicos. Es como si el propio infierno fuera un cuerpo monstruoso y viviente. Para eso es potentísimo. Empecemos por la primera parada que describe. Esa pierna izquierda. ¿Qué es lo que define ese lugar? La pierna izquierda es la introducción a los tormentos directos. La describe llena de fosas de fuego, cada una de un tamaño considerable. Grandes. Como de 1,5 metros de ancho por 1 metro de profundidad. Y dentro de cada fosa hay un alma en forma de esqueleto envuelta en llamas, gritando. Y aquí es donde empiezan los diálogos, ¿no? Eso es. Lo que distingue esta sección es que Jesús, que la acompaña, se acerca a algunas de estas almas y conversa con ellas. ¿Y qué se dicen? Me imagino que las almas piden salir de ahí. Por supuesto. Le suplican a Jesús, le piden perdón, le ruegan por otra oportunidad. Pero la respuesta de Jesús, según el relato, es siempre la misma. Implacable. ¿Qué les dice? Frases como «ya es muy tarde» o «el juicio ya está determinado» se repiten como un mantra. El mensaje es claro. Clarísimo. La misericordia tiene una fecha de caducidad, y esa fecha es la muerte. La tierra es el único lugar para el arrepentimiento. Y entiendo que no se quedan descripciones generales de almas anónimas, ¿verdad? Porque lo que de verdad impacta de estos relatos son los casos concretos. Efectivamente. Y aquí es donde el libro se vuelve muy didáctico.
casi como una colección de fábulas con moraleja. Perfiles específicos. Muy específicos. Por ejemplo, nos presenta un hombre que lleva 40 años en su fosa de fuego. Le pide a Jesús que le deje ir a advertir a su familia. Una petición que suena hasta noble en medio de tanto horror. Sí, pero la respuesta de Jesús es una referencia directa al Evangelio de Lucas, a la parábola del rico y Lázaro. Ah, claro. Le dice que su familia ya tiene a los profetas y las escrituras. Si no les escuchan a ellos, tampoco escucharían a alguien que vuelve de entre los muertos. Vamos, que no hay excusas. Cada caso es una advertencia muy enfocada. ¿Qué otros perfiles describe? Hay varios que son muy gráficos. El caso de una mujer que tuvo cáncer en vida. En lugar de buscar consuelo en la fe, se llenó de amargura. Culpó a Dios. Exacto. Culpó a Dios y rechazó a quienes intentaban hablarle del Evangelio. Su condena fue la enfermedad, fue el rechazo consciente. Luego está el de la procrastinación, ¿no? Sí, el arquetipo. Una mujer muy bella, rica, que disfrutaba de la vida y siempre decía, «Mañana te serviré, Jesús». Pero ese mañana nunca llegó. Nunca. Murió en un accidente de coche. Su pecado fue la presunción de que siempre habría tiempo. Es que son como viñetas que ilustran diferentes formas de rechazar la fe. La amargura, la procrastinación. Toca también la corrupción dentro de la propia Iglesia. Sí, y de forma muy directa. Quizás uno de los casos más duros es el de un predicador. ¿Un predicador en el infierno? Sí, un hombre que, según el libro, sirvió a Dios sinceramente durante un tiempo, pero luego se desvió. Empezó a robar dinero de las ofrendas para dárselo a mujeres. Vale. Y lo que el texto presenta como aún más grave, empezó a predicar falsas doctrinas. Específicamente, que el bautismo del Espíritu Santo era mentira. O sea que el engaño espiritual se castiga con una severidad especial. Totalmente. Su castigo será atormentado por demonios que le recuerdan constantemente cómo engañó a su congregación. ¡Qué terrible! Si conectamos los puntos, cada historia es una advertencia muy concreta. Eso es. La incredulidad, la amargura, la soberbia, la mundanalidad y, sobre todo, la corrupción doctrinal. El texto subraya una y otra vez que a todos se les dieron muchas oportunidades para ser salvas. La responsabilidad es enteramente personal. Vale, hemos visto la parte del infierno como prisión o lugar de castigo, pero has mencionado otras partes, como la pierna derecha. Por lo que cuentas, el infierno no es solo un lugar pasivo. No, para nada. Es más bien un centro de operaciones. Exactamente. No es solo una cárcel, es un cuartel general. La pierna derecha se describe como un centro de actividad demoníaca donde se planifica la guerra espiritual contra la humanidad. O sea, hay estrategia, mucha. La autora nos pinta una escena muy concreta. Un demonio enorme, con un cuerpo parecido al de un oso y cabeza de murciélago, sentado en un trono, dando órdenes. ¿Y qué tipo de órdenes son esas? ¿Genéricas o específicas? Increíblemente específicas. ¿Cita algunas? Id a la tierra, rompan los hogares y destruyan familias. Seduzcan a los cristianos débiles. Vamos, que los problemas del mundo, desde esta perspectiva, no son casualidades. Son el resultado de ataques dirigidos y planificados desde el infierno. Es una visión del mal como algo muy organizado. Y sé que hay otra escena muy potente en lo que llama el vientre del infierno. Sí, esa es quizá una de las más cinematográficas. Describe cómo Satanás en persona entrena a 5 espíritus demoníacos. ¿Los entrena? Sí, y toman la forma de mujeres de una belleza sobrenatural. Son espíritus de seducción. ¿Y su misión? Ir a la tierra para engañar a la gente, especialmente a los hombres de poder, usando la brujería, las falsas religiones y la lujuria. La belleza es su arma. Pero es una belleza falsa, claro. Es una fachada. Y el libro lo ilustra de una manera brutal. En un momento, Satanás, para recordarles quién manda, les quita su belleza y las convierte en seres podridos. ¡Qué horror! Al instante siguiente, se la devuelve. Es una demostración de poder absoluto. Y lo interesante es que, en esa misma escena, Satanás les advierte que tengan cuidado con los creyentes genuinos. Ah, sí. Sí, porque, y cito, ellos tienen el poder para echarles fuera. Ah, eso es un giro importante. No es un ataque unilateral, implica que hay una defensa posible. Exacto. Esto posiciona al creyente no como una víctima pasiva, sino como un soldado en esta guerra. Y para rematar el sentido de urgencia, describe un reloj gigante en el infierno. El reloj, sí. Cuyas manecillas marcan 3 minutos para la medianoche, el fin de los tiempos. El mensaje es que el tiempo se está acabando.
Hemos hablado de los perfiles de los condenados, pero habla el libro de castigos que se correspondan con los pecados. Una especie de justicia poética infernal. Totalmente. Aquí vemos un principio fundamental. El castigo no es aleatorio, es un eco perverso del pecado. Hay una sección llamada Las celdas del infierno, una estructura de 17 millas de altura, creo recordar. Esa misma, reservada para quienes practicaron la brujería, el satanismo y el ocultismo. Y ahí pone un ejemplo muy concreto, ¿verdad? El de una bruja. Sí, y es un ejemplo perfecto de esta inversión irónica. Relata el caso de una mujer que en vida era una bruja poderosa, capaz de cambiar de forma a voluntad. Se transformaba en diferentes criaturas. Pues bien, en el infierno su castigo es estar condenada a transformarse incesantemente, sin control, y cada transformación le arranca la carne de los huesos en un ciclo de dolor infinito. El poder que tuvo en vida se convierte en su tortura. Exacto. No es solo un castigo, es la perversión de su propia identidad. Es que el nivel de detalle es casi sádico. Y menciona otro lugar, un centro de placer de Satanás, que suena bastante siniestro. Sí, el nombre es puro sarcasmo. Lo describe como una especie de circo macabro. Allí, las almas de quienes llevaron a otros al ocultismo son el centro del espectáculo. ¿Y en qué consiste el espectáculo? Su tormento consiste en ser torturados por las mismas almas que ellos engañaron en la tierra. El engañador es atormentado eternamente por sus engañados. Ahora bien, en todo este relato, la autora es una observadora guiada por Jesús. Pero para que su testimonio tenga el máximo impacto, no puede ser solo una espectadora, ¿no? Ese es un punto narrativo clave y muy potente. Para dar la máxima credibilidad a su testimonio, ella misma es sumergida en el tormento. ¿Cómo? Relata que en 2 ocasiones, en el corazón del infierno y en la quijada del infierno, Jesús se retira y la deja sola temporalmente. La abandona. Y en esos momentos es capturada por los demonios. Ya no es una observadora, es una prisionera más. O sea que lo vive en primera persona. Describe el dolor, el miedo. Describe un terror y un dolor que van más allá de las palabras. Siente cómo le desgarran, cómo los gusanos se arrastran sobre su cuerpo. Y lo peor, la desesperanza absoluta de sentirse un alma perdida, una inmersión total. Total. Cuando Jesús regresa a rescatarla, le explica por qué era necesario. Tenía que experimentarlo para poder hablar a otros del infierno con total certeza. Claro, ya no cuenta lo que vio, cuenta lo que sufrió. Exacto. Dentro de la lógica del libro, esto convierte su testimonio en algo irrefutable. Entonces, después de este viaje tan abrumador y detallado por el horror, ¿cómo concluye el libro? ¿Nos deja en medio de la desesperación o hay una salida? No. El objetivo no es dejar al lector sin esperanza, sino presentar una elección drástica. Después de las 40 noches en el infierno, el libro ofrece un contrapunto: visiones del cielo. Ah, el cielo. Son mucho más breves, pero el contraste es absoluto. Describe una belleza indescriptible, ángeles, música celestial y, un detalle muy curioso, mansiones que se están construyendo para los creyentes. ¿Mansiones? Sí. Y por cada alma que un creyente gana para Cristo en la tierra, se añaden diamantes y joyas a su mansión celestial. Así que hay un sistema de recompensa igual de detallado que el de castigo. Exacto. Es la elección binaria definitiva, un infierno de tormento o un cielo de recompensa. No hay término medio. ¿Y cómo termina? Termina con lo que llaman la llamada final de Dios. Es un llamamiento directo al lector para que se arrepienta. Enumera las obras de la carne, que llevan al infierno, y los frutos del espíritu, que son evidencia de salvación. ¿Y ofrece una solución fácil, por así decirlo? Sí, ofrece una oración sencilla para que cualquiera pueda rezarla y, según el libro, ser salvo en ese mismo instante. El mensaje final es que, a pesar de la terrible realidad que describe, la puerta de salida es sorprendentemente sencilla, pero solo mientras está en vida. Esa es la paradoja central. Un problema de dimensiones eternas con una solución inmediata y gratuita. Todo el libro es un argumento para que se tome esa decisión ahora mismo. Hay una idea en todo este relato que se queda resonando con fuerza. Describe un cuarto de los registros en el cielo. Sí. Donde unos ángeles anotan en libros cada acto, cada palabra e incluso cada pensamiento de todas las personas en la tierra. Nada se pierde. Es la idea de una contabilidad espiritual absoluta. Todo lo que hacemos, decimos o pensamos tiene una consecuencia eterna. ¿O añade joyas a esa mansión celestial?
¿O ayuda a determinar la naturaleza exacta de un tormento en el infierno? Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar. A ver, Si uno aceptara este marco como una realidad literal, esta contabilidad minuciosa, donde cada detalle cuenta, ¿cómo cambiaría la conciencia de ese registro permanente, las decisiones, las prioridades y las interacciones de nuestro día a día?